sociedad hay muchas preguntas que podemos hacer y tenemos el derecho de hacer a nuestras autoridades. Pero creo que además de los casos de corrupción, además de los casos de compras irregulares o de situaciones que en la política se dan a veces, la pregunta más importante que podemos y deberíamos hacer en este momento es las vacunas. ¿Para cuándo? Al presidente de la República, a las autoridades de salud, a la gente que gobierna este país, que finalmente es la gente que debe responder en materia de gestión. ¿Las vacunas para cuándo? Es la pregunta que le hicimos al viceministro Rolón, viendo que la región ya empezó a recibir las dosis. Argentina, Brasil, Chile ya tienen las vacunas también. Sin embargo, Paraguay aparentemente todavía está mirando en la crónica internacional y solamente a través de la televisión. La respuesta que nos dio a través de Radio Monumental el viceministro Rolón es que el ministro Mazzoleni está gestionando las vacunas, que ya tuvo conversación con Rusia para adquirir las vacunas rusas y con Argentina y Brasil para ver si parte del lote que tienen ellos disponibles, porque ya lo gestionaron, podrían compartirnos eventualmente hasta tanto lleguen las vacunas que estamos gestionando. Lo que decía Rolón a través de Radio Monumental. Esta mañana estuve conversando con el ministro y me informó que él está en conversaciones con representantes y directamente con la embajada de Rusia respecto a la vacuna rusa. En segundo lugar, también están conversaciones con sus pares de la Argentina y del Brasil. ¿Por qué? Porque ustedes saben que Argentina adquirió una buena cantidad de dosis de la vacuna rusa y Brasil tiene una de las vacunas chinas. Por lo tanto, las negociaciones para adquirir fuera de lo que es el mecanismo COVAX están siendo lideradas por el ministro. Nosotros creemos que marzo podría ser un mes en el que desembarquen, si todo sale bien, las primeras dosis de vacuna en Paraguay. ¿Por qué esa fecha? Y simplemente porque los otros países participaron desde el inicio en los programas que incluían a personas voluntarias, por supuesto, con la aprobación del país. Así lo hizo Brasil, así lo hizo Chile, así lo hizo México. Entonces, digamos, tienen con esa ventaja, además de lo que era, por supuesto, la inversión a riesgo. A partir del mes de octubre, el ministro ya empezó a entrar en contacto con representantes de las empresas, una de las cuales habrán escuchado seguramente por las noticias con relación a la vacuna de Oxford, que tiene dentro del conjunto de empresas que apoya esa investigación a una que se llama MaxScience, cuyo uno de los accionistas principales en Latinoamérica es el señor Vicente Cabone. Existe un relacionamiento también para tener la posibilidad de adquirir esa vacuna. Sani. Y retomamos el tema de las vacunas porque Paraguay dice que está en contacto con 5 laboratorios, dice que estas conversaciones son confidenciales y bueno, muchos se preguntan por qué Paraguay está colero en cuanto a la aplicación o a la recepción de estas vacunas. Elvio, ¿cuál es el argumento que están dando más allá de esta compra que se dio a través del sistema COVAX que va a tardar un poco más? Sí, recordemos que el mecanismo COVAX implica la entrega, de acuerdo a lo que adelantó el ministro de Salud, el envío de las vacunas alrededor de abril o mayo, una fecha muy lejana, teniendo en cuenta que localidades fronterizas de países vecinos ya comienzan a aplicarse, por ejemplo, Argentina. Se está hablando, como decías, con los 5 laboratorios conocidos, decía el ministro Mazzoleni, aunque no los nombró por cuestiones de confidencialidad, pero el problema está... por eso estamos al final de la cola de espera, que existe una producción todavía insuficiente debido a que en el mundo se está requiriendo estas dosis de las vacunas. Y otra cosa que nos coloca muy al fondo en la fila de espera tiene que ver con que en nuestro país no se realizaron pruebas para las investigaciones, tampoco se ha hecho ninguna inversión a riesgo para apoyar estas investigaciones que condujeron a la conclusión con la vacuna que ya está certificada. Lo que resta es, como decía hace rato el viceministro Julio Rolón, tratar de adquirir de Argentina algunas dosis mientras se espera lo del mecanismo COVAX, para la cual se ha adelantado $7 millones. Lo que decía el ministro Julio Mazzoleni con relación a esta consulta que se le hizo.
Bueno, Elvio, contame acerca de esto que tiene que ver con este mecanismo COVAX, porque al principio, cuando hablaban de esta inversión de los 7 millones de dólares, decían que era justamente para asegurar que países chicos como Paraguay tengan en tiempo y forma esas vacunas. Sin embargo, ahora la historia es otra. Se pagó ese adelanto, pero esas vacunas se van a retardar y mucho. Hay que negociar directamente con los laboratorios para conseguir las vacunas en tiempo y forma. Finalmente se está convirtiendo en una segunda opción, cuando que en principio era la primera, como mencionabas, para que los países de menor desarrollo, un país chico, por decirlo de alguna manera más entendible, digamos, tengan una distribución equitativa de esta vacuna para asegurar la inmunización al menos del 30% de la población. Ahora surge ya un primer plazo de que sería en abril o mayo, pero insistimos, una fecha muy lejana para lo que viene a ser ya las primeras inmunizaciones que se están haciendo en Chile, en Argentina y en otros países en donde hubo gestión para que estas dosis ya lleguen a sus países. Gracias, Elvio. Y mientras que se va a guardar todavía mucho tiempo, aparentemente, para que lleguen estas vacunas.